Me llamo Guybrush Threepwood, y quiero ser un pirata. Con esta frase tan sencilla como ambiciosa comenzaba, en 1990, una de las mayores leyendas de la historia del videojuego. Desarrollado por Lucasfilm Games, más tarde LucasArts, y bajo la batuta del genio Ron Gilbert, The Secret of Monkey Island no solo definió un género, sino que nos enseñó que el humor es la mejor arma contra un pirata fantasma. Hoy analizamos esta joya, un título que cambió las reglas del juego al eliminar la frustración y sustituirla por ingenio, carisma y muchos pollos de goma con polea en medio. La trama nos sitúa en la isla Melee, un lugar donde la noche es eterna y el grog fluye como el agua. Tomamos el control de Guybrush, un joven patoso que debe superar las 3 pruebas para convertirse en pirata, dominar la espada, el robo y la búsqueda de tesoros. Pero lo que parece un rito de iniciación se complica cuando Guybrush se enamora de la gobernadora Ellen Marley. El conflicto estalla cuando el temible pirata fantasma LeChuck la secuestra para llevársela a su guarida en la misteriosa Monkey Island. A partir de aquí, la historia se convierte en una odisea hilarante donde reclutaremos a una tripulación de dudosa reputación y descubriremos que el secreto de la isla es mucho más extraño de lo que imaginábamos. En una época donde juegos como King's Quest te mataban por dar un paso en falso, Monkey Island fue revolucionario. ¿Su filosofía? No puedes morir y no puedes quedarte bloqueado de forma irreversible. El sistema se basa en el motor SCUM, Script Creation Utility for Maniac Mansion. En la parte inferior tenemos nuestra lista de verbos: abrir, cerrar, hablar, usar. El juego nos reta a observar el entorno y combinar objetos de nuestro inventario de formas creativas. Pero si hay algo que define la jugabilidad de este juego es el duelo de insultos. En lugar de machacar botones, los combates de esgrima se ganan con la lengua. Tienes que aprender respuestas ingeniosas para humillar a tu rival. Si alguien te dice, mi espada ha pasado por 1000 cráneos, tú debes responder, ya veo que todavía no has aprendido a usar el cepillo de dientes. Es, simplemente, genial. Visualmente, el juego es un ejemplo maestro de cómo aprovechar las limitaciones técnicas. Desde los fondos dibujados a mano de la isla Melee, con esos azules profundos que te hacen sentir la brisa nocturna, hasta los retratos de los personajes en los diálogos. Pasó de los 16 colores de la versión EGA a los 256 de la versión VGA, ganando una profundidad que todavía hoy se siente artística. Y no podemos olvidar la música de Michael Land. El tema principal de Monkey Island es, posiblemente, la melodía más icónica del medio. Gracias al sistema IMUSE, la música se adaptaba a lo que ocurría en pantalla, creando una inmersión que pocos juegos de la época lograban. Cada vez que escuchas ese ritmo caribeño, sabes que la aventura te espera. Pero, ¿por qué seguimos hablando de este videojuego décadas después? Por 3 razones principales. El humor. Es un juego genuinamente divertido. Rompe la cuarta pared, se ríe de los clichés de los piratas y tiene un timing cómico perfecto. El diseño de puzzles. Aunque algunos son surrealistas, siempre mantienen una lógica interna dentro del mundo del juego. Guybrush Threepwood es un héroe imperfecto. No es fuerte, no es valiente, pero es persistente. Es fácil empatizar con él. En conclusión, diremos que The Secret of Monkey Island no es solo un videojuego, es un lugar al que siempre apetece volver. Si nunca lo has jugado, la Special Edition de 2009 es la puerta de entrada perfecta. Y si ya eres un viejo lobo de mar, bueno, siempre es un buen momento para recordar que luchas como una vaca. Año 1992. LucasArts estaba en su época dorada. Tras el éxito de The Last Crusade, el listón estaba altísimo, pero en lugar de adaptar una película existente, decidieron crear una historia totalmente original. El resultado fue Indiana Jones and the Fate of Atlantis, una obra maestra que, para muchos, supera a varias entregas cinematográficas de la saga.
Aquí no buscamos el arca ni el santo grial, sino la mítica ciudad sumergida de la Atlántida y un extraño metal conocido como orichalcum. La trama arranca con un Indy más académico que nunca, pero pronto se ve envuelto en una conspiración nazi. El villano, Klaus Kerne, busca el poder de los antiguos atlantes para ganar la guerra. Pero Indy no está solo, le acompaña Sophia Hapgood, una antigua arqueóloga convertida en medium que aporta el toque místico y que tiene una química brillante con nuestro protagonista. Lo mejor del guión es cómo evoluciona. Pasamos de un museo en Connecticut a los mercados de Argelia, las ruinas de Creta y, finalmente, a las puertas de la propia Atlántida. La narrativa es sólida, llena de misterio y respeta profundamente la esencia del personaje. Ese equilibrio entre el látigo, la inteligencia y una suerte increíble. Aquí es donde el juego se desmarca de la competencia. Fate of Atlantis introdujo el sistema de los 3 caminos. A mitad del juego, puedes elegir cómo quieres avanzar. El camino del ingenio, centrado en puzzles complejos donde Sofía no te acompaña. Es para los puristas de las aventuras gráficas. El camino de la acción. Menos acertijos y más peleas. Sí, el juego tiene un sistema de combate, algo tosco, pero funcional, y persecuciones. El camino del equipo. Indy y Sofía trabajan juntos. Es el camino con los mejores diálogos y una dinámica de pareja en apuros clásica de Hollywood. Esto le dio una rejugabilidad brutal, algo inaudito en el género en aquella época. Todo esto bajo el motor SCUM, que aquí alcanzó una madurez técnica envidiable, permitiendo una interacción fluida con el inventario y el entorno. Visualmente, el juego es una joya del pixel art. Los escenarios están dibujados a mano con una paleta de colores vibrante que captura perfectamente la atmósfera de los años 30. Desde la iluminación de las cuevas hasta los detalles de los mecanismos atlantes, cada pantalla es una postal. En el apartado sonoro, aquí también tenemos el sistema IMUSE, que sincroniza la música con la acción en pantalla de forma orgánica. Aunque no contamos con la voz de Harrison Ford, la versión Talkie, con voces, es excelente, con una interpretación que nos hace olvidar que estamos ante un puñado de píxeles. Y por supuesto, el tema de John Williams está ahí para recordarnos que somos el arqueólogo más famoso del mundo. Indiana Jones and the Fate of Atlantis destaca por no ser un simple producto bajo licencia. Es una aventura con alma, con un diseño de puzzles lógico pero desafiante y una narrativa que entiende perfectamente que hace grande a Indiana Jones. Si te gustan las aventuras gráficas o simplemente eres fan de Indy, este juego es una parada obligatoria. No es solo nostalgia, es diseño de videojuegos en su máxima expresión. A día de hoy, sigue siendo el estándar de oro de cómo trasladar una franquicia del cine al videojuego sin perder su esencia por el camino. ¿Qué sucede cuando juntas la mente de Steven Spielberg, el guión de Orson Scott Card y la maestría técnica de LucasArts en su época dorada? La respuesta es The Dig. Lanzado en 1995, este título no fue solo otra aventura gráfica de point and click, fue un intento ambicioso de elevar el género a la categoría de cine de ciencia ficción seria. Originalmente concebido como un episodio para la serie Amazing Stories y más tarde como una película que resultaba demasiado cara de filmar, The Dig encontró su hogar definitivo en el PC, dejándonos una de las experiencias más introspectivas y solitarias de la historia del videojuego. Todo comienza con una premisa clásica: un asteroide gigante, bautizado como Attila, se dirige directamente hacia la Tierra. Nosotros tomamos el control del comandante Boston Lowe, un veterano de la NASA que lidera un equipo de expertos, la periodista Maggie Robbins y el geólogo Ludger Brink. Su misión es simple: colocar cargas nucleares para desviar la roca. Sin embargo, tras la explosión, descubren que Attila no es una roca inerte, sino una nave tecnológica hueca. Al activar un mecanismo por error, el equipo es transportado a través de la galaxia hacia un planeta desolado,
un mundo lleno de estructuras imposibles y tecnología olvidada. Lo que hace grande a la narrativa de The Dig no es solo el misterio de quiénes vivían aquí, sino la degradación psicológica del equipo. La soledad, la obsesión por el conocimiento y la resurrección de los muertos a través de los cristales de vida generan un conflicto humano real que se siente mucho más maduro que el humor disparatado de Monkey Island o de Eye of the Tentacle. En cuanto a la jugabilidad, The Dig utiliza el motor Scum, pero de una forma refinada y minimalista. A diferencia de sus hermanos de género, aquí no tenemos una lista de verbos en pantalla, la interfaz se limpia para darnos una visión cinematográfica total. El diseño de los puzzles es, para bien o para mal, famoso por su dificultad. Estamos en un mundo alienígena, por lo que la lógica humana no siempre funciona. Tendremos que manipular puentes de luz, combinar cristales y descifrar paneles de control sin etiquetas. Aunque esto puede resultar frustrante para algunos, refuerza la sensación de ser un extraño en un lugar que no está diseñado para ti. Es un juego que te obliga a observar, a experimentar, sobre todo, a tener paciencia. Visualmente, el juego es un triunfo del pixel art. Los escenarios pintados a mano son sobrecogedores, mezclando una paleta de colores desérticos con la tecnología orgánica y bioluminiscente de la civilización perdida. Las escenas cinematográficas, aunque hoy se ven pixeladas, utilizan una técnica de rotoscopia que les otorga un movimiento muy natural. Pero si hay algo que eleva a The Dig al Olimpo de los videojuegos, es su apartado sonoro. La banda sonora de Michael Land es, sencillamente, una obra maestra de la música ambiental con tintes wagnerianos. Es etérea, melancólica y envolvente. Acompañada por un trabajo de doblaje excepcional, en la versión original, Robert Patrick presta su voz a Boston Lowe, el juego logra que sientas el peso del vacío espacial y el abandono de ese planeta lejano. The Dig es, quizás, el juego menos LucasArts de LucasArts. Carece de chistes y de situaciones absurdas. Es una obra seria, oscura y, por momentos, aterradora. Destaca por su capacidad de hacernos sentir pequeños ante la inmensidad del cosmos y por atreverse a tratar temas como la mortalidad y la ética científica. ¿Es perfecto? No. Algunos puzzles pueden cortar el ritmo narrativo y su seriedad puede alejar a quienes buscan algo más ligero. Pero si buscas una aventura que te haga pensar y que te deje una sensación de asombro mucho después de que aparezcan los créditos, The Dig es una parada obligatoria. Un recordatorio de que, en los años 90, los videojuegos ya estaban explorando las fronteras de la narrativa adulta. ¿Algún mensaje de despedida para la gente de la Tierra? Tenemos una sola oportunidad. Tenemos que hacerlo bien. Rezad por nosotros. París en otoño. El sonido de un acordeón, el aroma a café y una explosión que lo cambia todo. Así comienza Broken Sword, la leyenda de los templarios. No encarnamos a un guerrero ni a un detective curtido, sino a George Stobbart, un turista estadounidense con una habilidad especial para estar en el lugar equivocado en el momento adecuado. Lo que empieza como la investigación de un payaso terrorista pronto se convierte en una conspiración global. Junto a la periodista francesa Nico Collard, nos vemos envueltos en una trama que rescata el mito de los caballeros templarios, llevándonos desde las alcantarillas de París hasta las montañas de Siria o los verdes paisajes de Irlanda. Hablando de jugabilidad, estamos ante un point and click de manual, pero ejecutado con una elegancia asombrosa. La interfaz es limpia, un cursor que cambia de forma según la acción, permitiéndonos examinar, recoger o hablar. Los puzzles son lógicos, aunque tienen su dificultad. Se basan principalmente en el inventario y en saber extraer información de los diálogos. El puzzle de la cabra. No podemos hablar de Broken Sword sin mencionar a la famosa cabra de Irlanda. Un puzzle que rompió la cabeza a toda una generación por exigir algo que el juego apenas pedía hasta entonces: rapidez de reflejos. Si hablamos de diálogos, el juego brilla en sus conversaciones.
George tiene un sarcasmo fino y una forma de interactuar con personajes secundarios, como el sargento Moe o el gendarme del café, que aporta un alivio cómico necesario a una trama tan oscura. Visualmente, el juego es eterno. Gracias a su estilo artístico de dibujos animados realizados a mano, Broken Sword ha envejecido mucho mejor que cualquier juego en 3D de aquella época. Los fondos son auténticos cuadros. Cada escenario tiene un nivel de detalle que te sumerge en la atmósfera de la ciudad o el país que visitas. Las animaciones, supervisadas por artistas que venían de estudios como Disney o Don Bluth, le dan una fluidez orgánica a George y Nico. La banda sonora de Barrington Pellone es magistral. No es una música que te sature, aparece en los momentos clave, subrayando el misterio o la tensión con notas orquestales que se quedan grabadas en la memoria. En España, contamos con un doblaje al castellano legendario. La voz de George, Tomás Rubio, se convirtió en un icono, logrando esa mezcla de ingenuidad y determinación que define al personaje. ¿Por qué sigue siendo relevante casi 30 años después? Porque Broken Sword no trata al jugador como si fuera tonto. Su base histórica está sorprendentemente bien documentada, mezclando realidad y ficción de una forma que años más tarde popularizarían novelas como El Código Da Vinci. Lo mejor del juego sería la química entre George y Nico. La variedad de localizaciones que te hace sentir en una verdadera aventura internacional, y por último el equilibrio perfecto entre humor, historia y suspense. En conclusión, La leyenda de los Templarios no es solo un juego, es el estándar de oro de las aventuras gráficas. Si buscas una historia que te atrape, puzzles que te desafíen y una ambientación que te transporte a cualquier lugar del mundo, la obra de Revolution Software es una parada obligatoria. Un clásico que, al igual que Los secretos de los Templarios, parece destinado a no morir nunca. Imagina que el mundo que conoces es solo la mitad de la realidad. En el año 2209, April Ryan es una estudiante de arte en la metrópolis futurista de Newport. Lo que ella cree que son pesadillas resultan ser llamadas de otro mundo. The Longest Journey nos introduce en una cosmogonía fascinante, la existencia de Stark, el mundo de la ciencia y la tecnología donde vive April, y Arcadia, su contraparte mágica. Durante milenios, el equilibrio ha mantenido estos mundos separados, pero ahora ese velo se está rompiendo. Lo que hace especial a esta historia no es solo la épica de salvar el mundo, sino la evolución de April. No es la típica heroína elegida, es una joven con miedos, sarcástica y profundamente humana que debe aceptar un destino que no pidió. La narrativa es densa, madura y sobre todo, está increíblemente bien escrita. Estamos ante una aventura gráfica point and click de la vieja escuela. Si vienes de juegos modernos, prepárate para un cambio de ritmo drástico. Aquí no hay combates ni reflejos, solo tu ingenio frente a una interfaz de señalar y pulsar. ¿Qué ocurre? El núcleo del juego es recoger objetos y combinarlos de formas que, a veces, desafían la lógica convencional. Sí, el famoso puzzle del patito de goma sigue siendo legendario por lo enrevesado que es. El juego tiene diálogos extensos. Este es un juego de leer y escuchar. Los árboles de diálogo son enormes, pero no son relleno, son la herramienta para construir el mundo y resolver acertijos. En cuanto a la exploración, deberás recorrer escenarios minuciosamente buscando ese pequeño objeto que desbloquea el progreso. Es un ritmo lento, casi literario, que recompensa la curiosidad. Lanzado originalmente en 1999, visualmente es una cápsula del tiempo. El juego utiliza fondos pre-renderizados en 2D con personajes en 3D. A pesar de la resolución de la época, los escenarios de Arcadia son auténticas pinturas. El contraste entre la suciedad industrial de Stark y la luminosidad fantástica de Arcadia es magistral. Aunque los modelos de personajes puedan verse poligonales hoy en día, el diseño artístico compensa cualquier limitación técnica.
No he pegado ojo en toda la noche. Hablando de la banda sonora y las voces, aquí es donde el juego brilla con fuerza. La música es atmosférica y evocadora, pero el trabajo de doblaje, especialmente el de April, le otorga una personalidad que muchos juegos modernos envidiarían. Es lo que realmente da vida a los personajes. Pero, ¿qué hace que, décadas después, sigamos hablando de The Longest Journey? En primer lugar, la construcción del mundo, la profundidad de la mitología de los Drive King, los centinelas y las diferentes razas de Arcadia es abrumadora. Se siente como una novela de fantasía de 1000 páginas comprimida en un juego. En segundo lugar, los personajes secundarios, desde el divertido Cuervo Crow hasta el enigmático Cortez, cada encuentro deja huella. No son simples dadores de misiones, tienen sus propias motivaciones. En tercer lugar, el tratamiento de temas maduros. El juego no teme tocar temas como la identidad, la depresión, la política y la fe, tratándolos con una sensibilidad poco común en la industria de finales de los 90. En definitiva, The Longest Journey es más que un videojuego, es una experiencia narrativa que define un género. Si puedes perdonar sus puzzles a veces obtusos y sus gráficos de otra era, encontrarás una de las historias más hermosas y humanas jamás contadas en un ordenador. Es el recordatorio de que, a veces, para encontrarnos a nosotros mismos, primero tenemos que perdernos entre dos mundos. Es verdad, la exposición de la Escuela de Arte. ¿Qué tal lo llevas? Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te ha gustado.